noches. El Colegio de Abogados de Lima saluda a la presencia de todos ustedes con motivo de dar inicio ya en breves instantes a una importante conferencia magistral, convocada con motivo de la promulgación de la Ley Universitaria número 3220. La Ley Universitaria y su constitucionalidad es el tema que nos preocupa esta noche. Como se sabe, luego de la promulgación de esta norma, tanto la comunidad universitaria, los círculos intelectuales, el periodismo y el público en general ha tomado debida nota y ha suscitado pues una inquietud, al mismo tiempo que una preocupación que será motivo también del debate esta noche. Bien, dentro del marco de esta conferencia magistral, para nosotros nos es sumamente grato saludar la presencia, en primer lugar, de un distinguido maestro universitario, constitucionalista y ex decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución. Saludamos la presencia del doctor Walter Gutiérrez Camacho. Igualmente está con nosotros un distinguido profesor de la Maestría de Política Jurisdiccional y de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está llevando doctorados en la misma y prestigiosa Casa de Estudios, socio del estudio Valle Riestra Abogados, especialista también en Derecho Constitucional. Saludamos la presencia del doctor Luciano López Flores. Nuestro cordial saludo igualmente al señor director académico y cultural de la Orden, el doctor Sergio Córdoba Sena. Les anunciamos que en breves instantes se incorpora a esta mesa de trabajo el señor doctor Enrique Bernales Ballesteros, que como sabemos es sociólogo y constitucionalista y autor de numerosas obras de interpretación del texto constitucional. Igualmente, en breves instantes se encontrará con nosotros también el señor decano de esta ilustre orden, el doctor Mario Amoretti Pachi. Los temas a tratar esta noche están referidos al análisis del aseguramiento de la calidad en la nueva ley universitaria, la autonomía universitaria, la constitucionalidad de la ley universitaria, la intervención en las universidades. Bien, vamos en primer lugar a ceder el uso de la palabra para tratar el tema análisis del aseguramiento de la calidad en la nueva ley universitaria al señor doctor Luciano López Flores. Con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Agradezco la gentil invitación del Colegio de Abogados de Lima. Tengo el honor de ser miembro de esta orden. También saludar a los distinguidos colegas, maestros universitarios que me acompañan esta noche en la mesa, el doctor Bernales, el decano Gutiérrez y sobre todo la gentil invitación del decano Mario Moreno. Esta noche yo he querido escoger uno de los temas que entiendo más debate genera, bueno, en realidad la ley es bastante controversial, pero uno de los aspectos que genera muchísimo debate tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de la educación universitaria en la nueva ley justamente de los claustros universitarios. Yo voy a dividir mi exposición esta noche en dos partes. Una primera parte en la que quisiera empezar reflexionando sobre cuál es el estado de la cuestión, desde mi punto de vista, actualmente en este tópico, el aseguramiento de la calidad universitaria. Esto por un lado. Y en una segunda parte es que voy a bajar a hacer un comentario mucho más específico sobre qué luces y qué sombras tiene en todo caso la ley universitaria actualmente aprobada y que se encuentra en vigencia. Sobre la primera parte, y entro bien en materia, que tiene que ver con cuál es el estado de la cuestión, creo que no podemos perder de vista algo que, sinceramente, yo hasta el momento no lo he escuchado mucho en el debate mediático en el que se ha estado hablando y cuestionando sobre lo que
concierne a esta nueva ley universitaria, y es qué rol tienen las actuales sentencias del Tribunal Constitucional que han sido dictadas en dos casos muy concretos y que, en mi modesta opinión, son dos sentencias que prácticamente dibujan un parámetro sobre el cual habría que pasar el tamiz de esta nueva ley universitaria. Me refiero concretamente a la sentencia 0017-2008, acción de inconstitucionalidad. Es la sentencia pronunciada a propósito del control de constitucionalidad de la ley 28564. Para hacer un poco de memoria, esta ley fue la que prohibió que se sigan creando filiales de claustros universitarios a nivel nacional y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley, pero que estableció un conjunto de mandatos. Me parece que esta sentencia contiene un conjunto de principios que, nos gusten o no, desde mi punto de vista, constituyen un parámetro, insisto, para cualquier control de constitucionalidad de la actual ley que está en vigencia y sobre la cual vamos a conversar esta noche. Pero esta sentencia, que además, vuelvo a repetir, es una sentencia dictada en un proceso de constitucionalidad y que, ya que estamos aquí con los abogados, puedo hablar en lenguaje técnico. Según el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, no olvidemos que en una sentencia de inconstitucionalidad los criterios interpretativos que ésta contiene tienen efecto vinculante. Entonces, lo que se ha decidido en este fallo, vuelvo a repetir, guste o no, tiene ese efecto. Y hasta que no existe un bogarrón, es decir, el Tribunal Constitucional no cambie de criterio, esto está. Y entonces hay que saber exactamente qué es lo que ha dicho en materia de aseguramiento de la calidad. Pero esta sentencia, a su vez, los criterios que contiene, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en otro fallo, que es el caso 0019-2011, proceso de inconstitucionalidad, que es una sentencia pronunciada a propósito del control de los artículos 1 y 4 y la tercera disposición complementaria final de la ley 29652 que creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. En esta sentencia, el tribunal declaró inconstitucional estos dispositivos y ratificó, una vez más, los criterios que están en esta sentencia. Bueno, ¿qué cosa dice el Tribunal Constitucional en relación a este tema? Primero que nada, creo que el solo hecho de que con acierto el Colegio de Abogados abra el debate con relación a esta ley gira en torno a algo que nos preocupa a todos, los profesionales y a la sociedad civil en su conjunto, la calidad de la educación. No solamente la calidad de la educación a nivel básica regular, sino aquella que tiene que ver con la universitaria, la formación de los profesionales. El Tribunal Constitucional, siguiendo una serie de lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso del Tribunal Europeo también, y también incluso de pronunciamientos y estudios hechos por la UNESCO, reconoce que el derecho a la educación es un derecho básico en toda sociedad que se preste democrática, porque solamente a través de la educación es que nosotros podemos consolidar otro tipo de derechos e incluso afirmar, como corresponde a nuestro propio proyecto de vida, cómo proyectar, cómo diseñar un proyecto de vida, valga la redundancia, si no estamos lo suficientemente informados, lo suficientemente formados. Y eso es, en términos simples, lo que constituye el derecho a la educación. Bajo ese criterio tan simple, tan básico, tan ilustrativo, es que, entrando un poco más en la profundidad de lo que dice esta sentencia, dice el tribunal que uno de los elementos que forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación es a contar con una educación de calidad. Por consiguiente, la calidad
forma parte integrante de esta suerte de núcleo duro del derecho fundamental a la educación. Si esto es así, el razonamiento a donde apunta el tribunal es que dice que según lo que establece el artículo 16 de la Constitución, el Estado tiene el deber de supervisar, de verificar que la educación sea impartida en todos los niveles con la suficiencia, con los criterios de calidad. Ojo con este elemento, porque a partir de eso, el Estado entonces no puede ponerse de lado, no puede ponerse de costado frente a lo que es requerir que los centros educativos de todos los niveles, con mayor razón incluso los universitarios, insisto, presten un servicio educativo de calidad. Esto que estoy mencionando, según lo que señala el Tribunal Constitucional en esta sentencia, lo que dice el Tribunal es que la realidad de la educación universitaria, desde que se dictó hace 30 años la ley hoy derogada, lo que ha colocado es que el Estado nunca ha tenido un órgano que realice esa supervisión de la calidad a la cual obliga el artículo 16 de la Constitución. Dice el Tribunal Constitucional que entonces aquí lo que ha sucedido es que mientras la ley universitaria actualmente derogada creaba un órgano cual es la Asamblea Nacional de Rectores, esto era no más que otra cosa que un control interno de la calidad, en todo caso, de la educación universitaria. Pero ese control externo por parte del Estado, según este fallo, dice que estaba totalmente ausente. Entonces, esta sentencia en su momento, si bien hacemos un poco de memoria, en su momento fue bastante cuestionada. He incluso mirado un poco las noticias en la internet, y incluso el propio expresidente Alan García, cuando salió este fallo, decía que, como todo demócrata, acataba el fallo, pero no compartía sus criterios. Y es que, vuelvo a repetir, guste o no, lo que dice esta sentencia es que hay dos tipos de controles de la calidad. Un control externo, que según, en opinión del Tribunal Constitucional, según el artículo 16 de la Constitución, debiera realizarlo el Estado, y un entonces, dice esta sentencia, insisto, guste o no, dice que hay un control externo que debiera llevar a cabo el Estado de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la Constitución, y hay un control interno o de autorregulación o de autosupervisión, que son las que realizan en todo caso en el panorama anterior a la entrada en vigencia de esta ley que estamos ahora analizando. Llevaban a cabo la ANR y el CONAF. Incluso esta sentencia en su momento, como decía, fue tan cuestionada que lo que dijo este fallo fue de que además las normas de creación del CONAF son inconstitucionales, porque, vuelvo a repetir, lo que estaban trabajando son justamente las formas de regulación o de supervisión interna, pero no la externa, que es la que en todo caso manda el artículo 16 de la Constitución. Entonces, frente a ese vacío de la supervisión de parte del Estado, que, vuelvo a repetir, en la idea de que la calidad forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de la educación que tenemos todos, entonces decía que el Estado había prácticamente abdicado de su función reguladora, supervisora y fiscalizadora de la calidad de la educación universitaria. Es por ello que esta sentencia
en su parte resolutiva, me voy a permitir incluso mencionarlo muy brevemente, pero me parece medular para lo que estamos hablando esta noche. Fuera de que declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad, pero por un examen de razonabilidad sobre el tema de las filiales, no es que las autorizó, sino que dijo que para que existan filiales, esto tenía que ser en materia de regulación por el propio Estado, etcétera, etcétera, pero por medidas menos graves. No voy a tocar este tema ahora. Sino que dijo en su parte resolutiva 4 que declaraba la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural, porque señaló que el sistema educativo universitario dice que solo puede ser reparado en un sentido mínimo con las decisiones adoptadas en esta sentencia, por motivo por el cual es obligación del Estado adoptar de inmediato, respetando los criterios expuestos en esta sentencia, las medidas institucionales necesarias, legislativas, administrativas, económicas, etc., para reformar el sistema de educación universitaria en el país. Para eso, ordenó la clausura inmediata y definitiva de toda filial universitaria, la creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente, entre otras, con competencias como evaluar a las universidades, evaluar a las filiales, garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de exigibilidad, el tema de la garantía de la calidad, etcétera, etcétera. Nuevamente, una decisión como esta generó el debate y la tensión que genera en todo país en donde existen tribunales constitucionales, las naturales tensiones entre el Contralor de la Constitucionalidad y el legislador actual. Pero esto fue lo que dijo. Si ustedes revisan el dictamen de la comisión que ha aprobado esta ley, que propuso, este texto sustitutorio al final y que ha terminado en la ley que ahora estamos cuestionando, justamente toma como parámetro de apoyo para la creación de la famosa superintendencia, no recuerdo bien el nombre, pero la sigla, entonces SUNED, para la creación de la superintendencia, la existencia de estos dos fallos. Entonces, he querido dibujar este primer panorama porque, insisto, vuelvo a repetir, más allá de que me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que dicen estos dos fallos existen. Y hasta que no existe un nuevo arruino, vuelvo a decirlo, me parece que vamos a tener que trabajar sobre la base de estos parámetros. Entonces, todo control de constitucionalidad que se pueda plantear hoy contra esta ley, habría que pasarlo por este tamiz, porque estoy de acuerdo que muchas cosas se pueden revertir, pero creo que habría que recurrir a una argumentación en la cual tratemos de rebatir lo que se ha planteado en estos criterios que hoy en día ya están vigentes y que, si me permiten el término, me parece que desde el momento en el que salieron estos fallos ya había allí una flecha clavada en el corazón de la ANR y de la CONAF, desde mi modesto punto de vista. Bajo ese parámetro, lo segundo que lo que quisiera decir es, pero entonces, ¿qué cosa es lo que asegura la calidad? ¿Y cuánto este aseguramiento de la calidad puede afectar la autonomía universitaria? En un primer momento, habría que señalar dos cosas. Primero, creo que hoy en día algo que se asume como, me atrevería a decir, pacífico en el derecho constitucional, es que no existen derechos absolutos, por decirlo de alguna manera. Y que, por tanto, en la idea de un Estado constitucional, no tampoco existen zonas exentas de control. Entonces, enarbolar la bandera de la autonomía tampoco significa que es autarquía. Y entonces habría que ver hasta qué punto realmente se afecta la autonomía y hasta qué punto no. Y creo que allí, si me adelanto un poco a lo que quiero hacer en la segunda parte de esta exposición, que es bajar un poco más a lo que dice esta ley, quisiera adelantarme diciendo
que me parece que esta ley peca un tanto y que dejar en el vacío, en la nebulosa, qué exactamente es lo que va a hacer en el tema de la calidad. Porque a lo mejor la imprecisión puede llevarnos a dos escenarios desde mi modesto punto de vista. Un primer escenario en donde entonces voy a tener que estar verificando qué normativa es la que ha dictado la SUNEDU para a su vez hacerle control de constitucionalidad si es que hay una afectación a la autonomía universitaria de verdad, o más bien ser más práctico y mucho más precisos y decir a qué me refiero concretamente. Y aquí me parece que a lo mejor puede ser muy ilustrativo un proceso que se ha llevado en el derecho comparado. Concretamente me estoy refiriendo a este proceso que llevan los países europeos que hace casi, creo que ya hace una década, que es el famoso proceso de Bolonia. No sé si ustedes alguna vez lo habían escuchado. Los países europeos ya hace justamente una década discutieron sobre estos aspectos de asegurar la calidad de la educación universitaria en los países europeos. Este movimiento se inició con 4 países y luego lo terminaron afirmando cerca de 30 países. Y se han dictado ciertas directrices, ciertos criterios consensuados como para que se puedan implementar en cada uno de los países de la Comunidad Europea. Estos, para quienes estén interesados, se llaman los criterios y directrices para la garantía de la calidad en el espacio europeo de educación superior. Y aquí se han planteado cosas sumamente interesantes que tienen que ver pero con aspectos concretos. Por ejemplo, aspectos como criterios y directrices europeas para la garantía interna y externa de la calidad de la educación superior. Por ejemplo, establecer que son las instituciones de educación superior las responsables fundamentales de la calidad de sus ofertas y de la garantía de su calidad. Establecer procedimientos muy concretos en lo que tiene que ver con los procesos estudiantiles, cómo se hacen los resultados del proceso de aprendizaje, diseños y contenidos de los planes de estudios y de programas. Es decir, además contemplar y regular de una manera mucho más certera, predecible, por decirlo de alguna manera, del rol de las llamadas agencias de la garantía de la calidad superior, es decir, como una suerte de entidades certificadoras, para tratar de hacer todos estos procesos lo más objetivos posibles, porque lo que se busca es la objetividad y no la subjetividad. Entonces, aquí nuevamente me permito adelantarme un poco. Unas normas que puedan ser imprecisas sobre esto, lo que me parece es que pueden colocarnos en el abismo de la subjetividad, de la imprecisión y por tanto de un riesgo mucho mayor de colocarnos en una infracción a la autonomía universitaria. Dicho sea de paso, voy aquí a regresar nuevamente a estos fallos del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal ha establecido aquí ciertos principios, vale la pena mencionarlos porque me parece que tampoco son tan precisos que digamos, pero al menos creo que son una base de donde se podría jalar un poco más de insumos para tratar de colocar una serie de puntos de anclaje donde tratemos de tejer objetividades en este control de la calidad. Me refiero a lo que dice el Tribunal en los fundamentos, para quienes estén interesados, en los fundamentos 179 y 180 del fallo 017-2008 porque dijo el Tribunal textualmente lo siguiente: es la autonomía universitaria así entendida la que no puede resultar afectada por el proceso de evaluación externo de su calidad. En tal sentido, dicho proceso no podrá incidir en el ideario o visión de la universidad, en la libertad de cátedra de sus docentes o en el nombramiento de estos sin discriminación de ningún tipo. Y aquí nota a pie esto del límite de los 70 años para ser docente, por ejemplo, en su economía o en su organización estructural y administrativa. Con el mismo énfasis debe quedar claro que autonomía no es sinónimo de autarquía, por lo que ninguna universidad se encuentra exenta de un proceso de evaluación externo riguroso,
y en su caso de la obligación de adoptar las medidas que le sean impuestas por los órganos del Estado competentes para elevar su nivel educativo. Entonces, me parece que estas pautas podrían ser mucho más profundizadas. Sin embargo, nos dan una idea de que no se debe huir del control de la calidad del servicio. Planteo entonces es la SUNEDU que está prevista en la ley universitaria respondería a los parámetros diseñados por esta sentencia del Tribunal Constitucional, insisto, guste o no guste. Me parece que al menos como están diseñadas estas sentencias, en las que además, fruto de la exhortación fue que creen una superintendencia porque existe una ausencia del control estatal durante todos estos años de vigencia de una norma, no olvidemos, preconstitucional, porque recordarán que la ley universitaria es anterior a la Constitución del 93. Por un lado. Lo segundo es que lo que quisiera preguntar también es ¿cuáles serían entonces los criterios establecidos por la nueva ley universitaria en materia de aseguramiento de la calidad? Si uno revisa lo que dice la ley, vamos a poder advertir que en el artículo 15 señala un conjunto de funciones de SUNEDU y en lo que refiere concretamente a la calidad, simplemente dice supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo considerando la normativa establecida respecto a la materia. Pero la normativa respecto a la materia, hasta donde no me falla la memoria, creo que lo único que existe es una plataforma legal que creó el famoso CINEACE. No sé si ustedes lo recuerdan, que la 12ª disposición final de esta ley establece que debe entrar en reorganización. Y es este famoso Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Y establece además que esto ingresa en un proceso de reorganización, que se debe formar un grupo de trabajo y demás. Lo que significa entonces que las normas de calidad al final las va a dictar el CINEDU. Pero nuevamente, me parece que este debe ser un debate mucho más amplio para poder consensuar cuáles son en todo caso las principales directrices y líneas de aseguramiento de la calidad que debe llevar a cabo la educación universitaria. Probablemente me atrevería a decir que hasta eso debería significar una ley que se dedique solamente a eso, para tratar de resguardar que el Poder Ejecutivo, a través del CINEDU, no pueda instrumentalizar lo que a ellos les parece y entonces afectar realmente la autonomía universitaria. Porque dicho sea de paso también podría suceder a la inversa. Podría suceder que a lo mejor el CINEDU funciona de la misma maravilla si se evita un conjunto de normativas que puedan funcionar. Pero como estamos en el Perú y los países latinoamericanos justamente adolecen de estas injerencias políticas y de estas democracias aún no maduras, creo que son los espacios de mayor consenso los que deben primar para evitar estos abusos de poder. Porque, vuelvo a repetir, la tesis que yo vengo a sostener esta tarde es que el Estado sí debe ingresar en la supervisión, en la fiscalización de una educación universitaria de calidad. Para eso se necesita un órgano del Estado que realice esa labor, sí, totalmente de acuerdo. El problema, desde mi punto de vista, es cómo. Y creo que la ley universitaria actual no da esa respuesta desde mi punto de vista. Y creo que esa respuesta no es cualquiera. Es una respuesta que, desde mi punto de vista, debería necesitar además una ley que establezca los principales criterios y directrices que deben seguir las políticas de aquí proyectadas a 20 años, por lo menos, me parece, sobre lo que debería ser el aseguramiento de la calidad. Dejar eso a un órgano administrativo
que va a ser regido por el Ministerio de Educación en un país como el nuestro, me parece de alto riesgo. Esa es básicamente la observación que yo encuentro con relación al tema del aseguramiento de la calidad, porque al final, si me permiten la caricatura, me parece que esta ley tiene mucho ruido y pocas nueces en esa materia. Y más bien está difiriendo a que ese rol lo haga un ente que va a estar regido por el Ministerio de Educación, que no me parece mal que esté regido por el Ministerio de Educación, pero que me parece que necesita mucho más controles. Y esos controles yo los veo aquí ausentes. En todo caso, sí me parece que definitivamente cualquier control de constitucionalidad va a tener que inexorablemente mirar estos parámetros que han establecido ya estas sentencias vigentes, que la verdad, para la redundancia, no, la verdad, no me parecen unas malas sentencias, con toda la crítica que puede decir lo que estoy diciendo, no me parecen unas malas sentencias, pero sí me parece que hay todavía mucho pago por rebanar, y esto termina siendo totalmente insuficiente, sobre todo en una ley que ha sido aprobada con el 42%, si no me equivoco, de votos al interior del Parlamento, y a portas de prácticamente casi terminar el periodo. Vuelvo a repetir, es haciendo una analogía, esto es como dictar una ley orgánica del Poder Judicial sin una ley de carrera. Son dos cosas que deben ir a la mano. Me parece que si se va a aprobar una ley universitaria, debe ir una ley universitaria con una ley de criterios y directrices de la calidad de la educación universitaria, para hacer las cosas realmente en serio, parafraseando Dorkin, porque los derechos se toman en serio. Muchas gracias.